Estas eran las variaciones corales, no variaciones canónicas, que también, sino las variaciones corales sobre las variaciones canónicas von Himmelhoch, el Bach-Werke Verzeichnis 769 de Igor Stravinsky. La versión estaba dirigida por el propio Stravinsky con la orquesta de la CBS, ¿no? La grabación, bueno, pues del año 60 y pocos, ¿no? O sea que a estas alturas es histórica. La música que viene ahora formando gran contraste, pero es otra música que tiene una historia también no menos laberíntica. Es una música que habría que, si en el caso de la de Stravinsky había que remontarse a 1730 y tantos, ahora habría que remontarse pues nada menos que al año del descubrimiento de América, en que si consultáis el libro teórico de Francinus Grafurius, pues ahí se cita por primera vez, o aparece escrito por primera vez, aparece un dibujo por primera vez de los cristales musicales. Dicho en otros términos, vamos a hablar un poquitito de la glass armónica, la armónica de cristal. ¿Qué es esto? Pues ese instrumento que se forma, su forma pues podríamos decir que más al alcance de cualquier fortuna, es una serie de copas de cristal iguales que se llenan de agua hasta distintas alturas y que entonces, rozando el borde con el dedo humedecido con mucho cuidado, se hace vibrar el cristal y entonces se pueden afinar pues formando una o varias escalas, recorriendo un total de 2, de 3 octavas. Este instrumento, de lo más primitivo, se puede perfeccionar, de hecho se perfeccionó en el siglo XVIII. Benjamin Franklin, el inventor del pararrayos, creó una forma de glass armónica en que las copas giraban y no hacía falta hacerlas excitar con la yema del dedo, que giraban con una especie de tornillo y las copas estaban concéntricas unas con otras. En fin, en todo caso, sea en la forma más tradicional o en la forma de Franklin, pulularon en la segunda mitad del XVIII algunas que curiosamente eran mujeres, algunas intérpretes de este instrumento con gran éxito por Centro Europa. La primera de ellas fue Marianne Davis, que era inglesa, que Mozart, el niño Mozart, la ve en su viaje a Londres en 1764, se queda fascinado por los sonidos del instrumento y que luego en 1773, es decir, cuando Mozart estrena el Bastián y Bastiana en el jardín de Franz Anton Mesmer, pues esta mujer también hace una aparición en aquellas Suárez, y luego del tema no se vuelve a hablar hasta que aparece esa que por error decía yo antes, Marianne Kirchgessner, que es que también se llama Marianne, pero que esta era alemana, esta no era inglesa, y que era ciega, había nacido en 1769, murió en 1809, y esta mujer estaba haciendo una gira, la que sería la primera de sus grandes giras, luego sería muy, muy popular, ¿no? Hizo una gira por Múnich, por Linz, por Viena y por Salzburgo. Bueno, primero por Salzburgo, luego por Linz, por Viena. Y entonces, al llegar a Viena, le pide a Mozart que le escriba una música. Entonces Mozart escribe esa obra maravillosa, que es el adagio y rondó para armónica de cristal, flauta, oboe, viola y violonchelo, el que lleva el número 617 en el catálogo Köchel, y que es un adagio introductorio y un rondó con un desarrollo importante en forma de sonata. En fin, es una música que desde luego en modo alguno es un trabajo pues para salir del paso o una curiosidad, sino que por lo contrario es una de sus obras más personales, más exquisitas, desde luego más refinadas de escritura. Y la mezcla, cómo se une la tímbrica de la armónica de cristal con la flauta, el oboe, la viola y el violonchelo. Se supone que Mozart tocó la viola en el concierto que esta mujer dio en Viena, ¿no? El 23 de mayo de 1791. Cómo se aligan los timbres de los 5 instrumentos es una de las cosas más sabias, más fascinantes y más creativas y más originales de toda la historia de la música. En fin, la pieza, junto con el otro adagio que Mozart también le escribe, pues fue algo así como el plato fuerte que esta mujer puso en escena en las giras que la llevaron luego a Londres. Incluso iba a tener una gira a Estados Unidos, pero finalmente murió a una edad bastante joven, en 1809, como antes os decía, y de una enfermedad nerviosa. Y según es fama, se decía que era pues por el timbre tan penetrante, por los agudos de los cristales al vibrar, pues que le habían enajenado el cerebro. Esto naturalmente pues no pasa de ser una de tantas historias piadosas que corren por ahí,
ahí, pero generó toda una literatura en torno al cual llegó al extremo de que en algunos land alemanes se prohibió que se tocase la armónica, precisamente pues porque tenía fama de que a la gente la volvía loca, ¿no? Y a tal extremo llega la cosa que en 1835, cuando Donizetti pone en escena La locura de Lucia, su primera idea es que la escena famosa de Locura la iba a hacer acompañada, en vez de con la flauta es obligato, que luego tampoco es de Donizetti, que esa es otra historia, ¿no? Iba a tener como obligato precisamente una clase armónica. Lo que ocurre es que a esas alturas ya no había virtuosos para tañerla. Y en nuestro tiempo actual casi tampoco. Hay que remitirse a una figura benemérita, que es la de Bruno Hoffmann, que junto con el grupo de los Holly Erwin son los que nos van a ofrecer esta música de Mozart de una belleza verdaderamente transfigurada, etérea y absolutamente irreal.
Bueno, pues hemos escuchado dos de las experiencias tímbricas más sorprendentes de toda la historia de la música. La orquestación de Stravinsky para las variaciones canónicas del PVV 769 de Bach, y ahora el quinteto este maravilloso para clase armónica, flauta, oboe, viola y violonchelo, el Kegel 617 de Mozart. Así es que tras esta última música recóndita, onírica, pues vamos con otra que es literalmente música celestial.
La primera de las dos grandes cantatas sinfónicas de la... Bueno, no es exactamente así, pero bueno, se me ha ido la mano o se me ha ido la lengua, pero de las dos primeras obras sinfónico-corales, grandes obras sinfónico-corales de esta noche, aunque en realidad esto no es exactamente así, sino que es una sinfonía que se prolonga, que concluye, que desemboca en un fragmento sinfónico-coral, pero no es exactamente una cantata. Me explico. Vamos a escuchar el segundo, ese oceánico y maravilloso segundo movimiento de la monumental, de la bellísima Sinfonía Dante de Franz Liszt. Es una obra que arranca nada menos que de 1848, contemporáneamente a la sonata Dante, y claro, por las mismas razones, ¿no? Por la fascinación de la lectura del poema, y que no finaliza hasta 1856, ya en la etapa de Weimar. La obra está planeada inicialmente en 3 partes, lo mismo que las 3 partes del infierno, del purgatorio y del cielo del poema de la Divina Comedia, ¿no? Entonces, la tercera parte, la que iba a ser el cielo, gracias al consejo de Wagner, al final Liszt la convirtió pues en ese lugar en donde desemboca la música instrumental, que es el Magnificat. Ese Magnificat, que es algo así como una inmensa coda para todo el movimiento instrumental que le ha precedido. Aquí hay que decir que hay opiniones de los críticos, hay opiniones encontradas. Hay quien le parece muy mal acabar la obra con ese Magnificat. El abajo firmante opina justamente todo lo contrario, que el grado de transfiguración al que la música llega ahí, simplificándose cada vez más, haciéndose más sencilla, más diatónica, es uno de los momentos más sublimes que Liszt escribió en toda su vida. Este segundo movimiento, que es el Purgatorio y el Magnificat, pues tiene a su vez 2 partes. Una primera parte muy estática, basada en una larga construcción melódica extremadamente diatónica, muy meditativa, horizontal, melancólica, basada toda en movimientos muy simples, movimientos de escalas preponderantemente descendentes, que a su vez vienen del movimiento inicial, de una belleza misteriosa y de una sutileza tímbrica absolutamente exquisita. Es una música toda como hecha en una grisura, ¿verdad? Y luego viene una segunda parte que es una fuga, es contrapuntística, que está basada pues en esa escala descendente del comienzo y que viene a ser algo así como una ramificación de la primera parte. En fin, en todo caso es una música de unos perfiles extremadamente limpios, a un tiempo se podría decir que bañados por una suerte de neblina, sin solución de continuidad. La música, como decíamos antes, desemboca en el Magnificat, y ahí interviene la soprano y el coro femenino, y todo el material melódico que hemos escuchado se transfigura y se ilumina, mostrando, se diría, que unos contornos, que unas formas inéditas. Hay algo en esta música que se diría como incompleto, como misteriosamente visual, o que requiere, o que está como reclamando una componente visual. La idea primitiva de Liszt era hacer interpretar esta música, a ver si nos suena, porque esto es un poco la idea que luego va a tener Scriabin medio siglo más tarde, era acompañar esta música de proyecciones de linterna mágica, y además se había puesto de acuerdo con un pintor, con Bonaventura Genelli. O sea que habría aquí, y además es que lo está sugiriendo, esto, señores, es una de las primeras músicas fílmicas de la historia. Eso es lo que sucede. Es una música que está reclamando como una banda de imagen superpuesta, algo así podría decir. Es una música hecha más de sugerencia poética que de forma musical precisa. Naturalmente se nos vienen a la memoria inmediatamente pues los grandes pintores, esa especie de neoclasicistas religiosos de la época. Se nos viene a la cabeza que por los nazarenos, Friedrich Overberg, Peter Cornelius, Wilhelm von Schadow, Philipp Weid, en fin. Hablando precisamente de esos pintores y precisamente de esta música, Jean Chantaouan en 1910 escribía con enorme tino, en opinión del que suscribe, describía la obra de este modo, y con ello, precisamente, con las palabras de Chantaouan, vamos nosotros a dar paso a la música. Decía que este segundo movimiento y el Magnificat que le sucede es una música, habla Chantaouan, como de una música disuelta, dice, en esa luz lavada, en medio de la cual la pintura de esos maestros diríase que se ilumina y se decolora al mismo tiempo. La conclusión, por su parte, es de una naturalidad genial. La música se despoja de cuanto le queda de humano y ya no es sino irradiación, éxtasis y beatitud.
Este era el oceánico segundo movimiento y con su gran coda, que es el Magnífica de la Sinfonía Dante de Franz Liszt, que se lo hemos oído a Verónica Kingses y al coro de la radio, el coro femenino de la radiotelevisión húngara y la Orquesta de Budapest con Georgi Lehel. Es una de las escasas grabaciones que hay, por cierto, de esta obra magnífica. En fin, tras este extremo seráfico, transfigurado, ¿verdad?, de la música de Liszt, y antes de pasar ahora sí a la verdadera segunda gran cantata sinfónica de hoy, un pequeño paréntesis organístico. Albertus Groneman, un holandés muerto en 1778 con 68 años, violinista, clavecinista, organista en San Jacobo de la Haya y afinador de los campanólogos y carillones municipales de esta ciudad, hombre con gran fama de improvisador virtuoso, que dejó una obra realmente muy breve y una carrera que hubiera podido ser muy brillante, malograda a causa de una enfermedad mental acontecida, según se decía, por las vibraciones de las campanas que tenía que afinar, etcétera, etcétera. Vamos, como la historia de la Kirchner de antes, pero con campanas. Siempre va a haber alguna leyenda tejida en torno a esto. De sus 6 sonatas en trío que están publicadas en París en 1745, son obras originalmente para 2 flautas y continuo, vamos a dedicar nuestra atención a la tercera en el tono de re menor. Es un breve tríptico lleno de ternura y de melancolía.
Este era Albertus Gronemann y la tercera de sus sonatas en trío, originalmente para dos flautas y continuo, y que nosotros la hemos escuchado en una transcripción para órgano por Gerd Ost, que es un poco como la réplica de lo de Bach y la obra de Stravinsky, que originalmente la de Bach es probablemente para tecla y Stravinsky la ha hecho sinfónico coral. Y sinfónico coral, eso es precisamente con lo que vamos a enfrentarnos ahora. Decíamos antes, la segunda gran cantata de la noche. Pues sí, vamos, aunque no la escuchemos completa, pero su parte sustancial, vamos con la obra, probablemente la obra cumbre del periodo serial, del que ha sido quizá uno de los mejores herederos de la poética de Anton Webern, el más fructífero cultivador del serialismo integral de la generación de posguerra. Y con ello vamos a Venecia también, como en el caso de Stravinsky. Luigi Nono, un veneciano, nacido en 1924, fallecido hace 6 años, en el año 90, con 66. Y su obra, esta obra que decimos que ocupa la cumbre del periodo serial, que no es otra sino Il canto sospeso. Es una música absolutamente monteverdiana. Habría que remitirse a la versión polifónica de ese lamento de Ariana que escuchábamos la semana pasada para tener una referencia de una música del mismo dramatismo, pero al mismo tiempo ausente también de toda dramaturgia melodramática, de toda agitación, haciendo desaparecer toda posibilidad de identificación melodramática con lo que se canta, que es terrible. Es una música de una expresividad que tiene, por lo demás, la misma expresividad, la misma intensidad dramática conseguida con la misma sobriedad espartana y con equivalente transparencia polifónica. La obra se estrena en Colonia en 1956, lo estrena ese hombre admirable que fue Hermann Scherchen, y es una cantata escrita para soprano, tenor, coro y orquesta, cuyos textos proceden de una recopilación publicada por la editorial Einaudi en 1954, en la que hay cartas y textos de condenados a muerte de la resistencia europea. La letra que cantan tanto el coro como los solistas, no se entiende. Como dice Nono, literalmente toda ella se ha transformado en música. Si en el caso de la obra de Monteverdi de la semana pasada asistíamos a la ramificación polifónica de lo que originalmente era una melodía acompañada, aquí lo que se ramifica es la propia prosodia del texto. La propia prosodia del texto, que se descompone en sílabas, en fonemas, en vocales, en consonantes, de modo que cada una de ellas va como ramificándose, diluyéndose en cada una de las voces del coro, que canta desde 4 hasta 12 voces, de modo que el sentido literal de las palabras no se comprende, pero realmente esas palabras han fructificado, se han convertido ellas mismas en pura sintaxis abstracta, esto es, en música. Es una música serial de las más depuradas, de las más coherentes, de las más refinadas que se hayan escrito, y desde luego está a la altura de su modelo, a la altura absolutamente de Anton Webern. Particularmente notable es la simultaneidad de procedimientos de escritura heterogéneos, un gran puntillismo instrumental y una composición motívica para las voces, motivos eso sí de 2-3 notas, una música por lo demás de una belleza y de una originalidad verdaderamente difíciles de describir. La serie dodecafónica que emplea Nono es una que él emplea a lo largo de toda su obra, sobre todo, de su obra serial, se entiende, y que es una serie que está construida por 2 escalas cromáticas cruzadas, una ascendente y una descendente, de manera que contiene todos los intervalos y que además pues tiene ciertas propiedades como que la inversión pues es la serie original, pero trasladada a una cuarta. En fin, la serie es una escala ascendente cromática, la si bemol, si natural, do sostenido, y al mismo tiempo interpolada con otra que dice la bemol, sol, fa sostenido, fa natural, etcétera. De modo que claro, va habiendo una intervalica cada vez mayor que abarca todos los intervalos posibles y que al mismo tiempo, pues si las notas se toman de 2 en 2, nos organiza sucesiones cromáticas puras. Las duraciones están dadas por la serie de Fibonacci, 1, 2, 3, 5, 8, 13, y por su inversión, nosotros vamos a escuchar los números del 4 al 9, que es el número de la orquesta, luego el del tenor,
los dos números de coro y orquesta que están duplicados, ¿no? Y después, dividido en dos partes, digamos, el de la soprano y coro femenino, que es quizá el más conmovedor de toda la obra, luego otro número de orquesta y finalmente el más digamos, seco de escritura, porque es también el más trágico, el más patético, que es solamente para coro y timbales, que es con lo que la obra concluye. La lectura de los textos que se cantan y que naturalmente no se entienden de una manera directa es comentario más que sobrado y más que suficiente sobre lo que la música con absoluta intensidad transmite. Son textos que proceden de una carta de una judía polaca, de dos rusos muertos por los nazis, de un antifascista italiano y de una obrera alemana. El número del tenor dice: si el cielo fuera papel y todos los mares del mundo tinta, no sería bastante para describir mi sufrimiento y el que veo en torno a mí. Digo adiós a todos y lloro. El número de coro, el doble número de coro, la primera parte dice: las puertas se abren, he aquí a nuestros asesinos vestidos de negro, nos capturan en la sinagoga. Y la segunda parte dice: qué duro es decir adiós a la vida tan bella. Después el número de la soprano, con coro femenino, dice: adiós madre, tu hija Liubka parte para el fondo de la húmeda tierra. Y finalmente el número de coro y timbales dice: no tengo miedo a la muerte, me presentaré con serenidad ante el pelotón de ejecución. ¿Tendrán ellos la misma calma? Dejo este mundo con la esperanza en una vida mejor para vosotros.
Los movimientos del cuarto al noveno y último de Il Canto Sospeso, ¿no? Una de las obras más sobrecogedoras de todo este siglo y, vamos, uno se atrevería a decir que de las sinfónico-corales 71, es decir, en pleno periodo Sturmdrang, contemporánea de la Sinfonía 47, contemporánea de los cuartetos del Opus 20, que es donde está, por cierto, el único cuarteto también en do menor de Haydn, contemporánea con la única sinfonía en do menor, la 52. Pero Haydn no la publica hasta bastante más tarde, hasta el año 80 ya, junto con el grupo que van de las 35 a la 39. Él mismo debía pensar que era una obra de alguna forma demasiado visionaria. El primer movimiento, el que nosotros escucharemos, ese moderato, es el más elaborado, el más construido de Haydn, de una obra de este género. También el de mayor potencia expresiva, el de mayor intensidad dramática, aunque eso sí, sumamente contenida. Haydn trabaja plenamente dentro de la forma, pero con una gran libertad, con una riqueza armónica, con una soltura de escritura en el desarrollo, que hace que el flujo musical tenga pues algo de torrencial o de improvisatorio, podríamos decir. El tema se inicia simétricamente con un periodo de 4 compases, retorna sobre sí de inmediato en la octava baja, en el compás 5 evoca el relativo mayor en el compás 6 y la sexta napolitana en el compás octavo. En esa sencillísima caída hacia el registro grave ya en el arranque, hay una especie de sentido, que esto es puramente expresivo, puramente poético, ¿no? Sentido de lo irremediable que tiñe con su emotividad todo el resto del movimiento. El tono relativo, el mi bemol, va a servir para hacer arrancar el desarrollo, que es exactamente igual de amplio que la exposición y que pierde toda simetría nada más iniciarse, porque oscila entre el segundo tema, la figura de cadencia, que concluye la exposición. El primer tema no va a reaparecer hasta mucho después. La reexposición, por lo contrario, es muy ortodoxa, su duración equilibra exactamente la tercera parte de la pieza. En fin, este carácter casi improvisatorio al que nos referíamos y, por supuesto, ese sentido anhelante, cambiante de la música, está maravillosamente resaltado en esta versión. Es una grabación pirata, la toma de sonido se resiente un poquito, pero vale bien la pena por la expresividad, por la intensidad que tiene. Una como antes la versión de Stravinsky, pues esta es casi también histórica. Es Sviatoslav Richter en la abadía de Notre Dame de la Fidelité el 22 de febrero de 1992.
Haydn y Sviatoslav Richter. Nuestro tiempo termina casi ya con esta música, pero sin perder ese mismo ambiente melancólico, casi trágico, que ha marcado pues una buena parte de la música que hemos oído hoy. Música que se ha iniciado con Stockhausen, con una melodía para clarinete solo, Sei wieder fröhlich. Después, con una obra de Stravinsky-Bach, las variaciones corales o la instrumentación de Stravinsky sobre las variaciones de von Himmelhoch, BWV 769 de Bach. El adagio y rondó para las armónica, flauta, oboe, viola y violonchelo de Kegel 617 de Mozart. El movimiento lento y el Magnífica de la Sinfonía Dante de Franz Liszt. Una sonata en trío de Johann Albertus Gronemann. Luego los 6 últimos movimientos, en fin, la segunda parte del canto sospeso, el canto suspendido de Luigi Nono, y este primer movimiento, el moderato de la sonata en do menor, la sonata Op 1620 de Franz Joseph Haydn, en una versión grabada en directo en el año 92 por Sviatoslav Richter. Nos vamos a despedir con una melodía o con una melodía acompañada que en realidad es un madrigal a 4 voces, pero en la otra versión realizada por el propio autor también en forma de monodia acompañada por laúd, canción para laúd, que es como se les da, es el nombre que se les da, de uno de los mayores madrigalistas isabelinos, Thomas Morley, un hombre muerto en Londres en 1602 con 45 años. Abril está en el rostro de mi dama, dice el texto, y julio en su mirada halla su sitio. Se cobija septiembre entre sus senos, pero en su corazón solo habita el gélido diciembre. Con esta melancólica poesía y con una no menos melancólica música nos despedimos. Un programa, se despide Música Reservata en la noche de hoy, un programa que hemos hecho Gregorio Parra y luego Javier López, que se han turnado en el cuarto de máquinas, y José Luis Tellez de la selección musical y aquí en el micrófono. El próximo domingo a la misma hora volveremos nuevamente a estar en directo en Radio Clásica en Música Reservata. Entre tanto, os deseamos una semana llena de felicidad. Hasta el próximo domingo.